tiempo de gratitud. Si hay alguien que tenga alguna acción de gracias, es el tiempo, hermanas. O alguna petición en especial, si tienen también peticiones, es el tiempo. Bienvenida, hermana Pati. Gracias, hermana. Buenas noches. Ana Lolita. Pues sí, no se animan. Bueno, inicio yo dándole gracias a Dios porque hasta este instante ha sido con nosotras, con mi familia, también porque estaba con nosotros Hermila, y Gracias. le agradezco mucho a Dios. También le agradezco a Dios que he estado yendo al seguro. La semana pasada estuve yendo al seguro, pero le agradezco a Dios porque me permite compartir un poco de su palabra, y pues por eso simplemente vale la pena ir a estar ahí, pues mucho tiempo a veces. Pero le doy gracias a Dios porque yo todos los días le pido a Dios que me use para compartir su palabra a las personas que no lo conocen. Entonces, pues le agradezco a Dios por lo poco que puedo compartir. Gracias a Dios, hermana Lolita. Hermana Pati. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque pues nos permite estar con bien a mí, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Le doy gracias a Dios porque, bueno, les he comentado que ya Santiago iba a regresar en presencial a la escuela, pero siempre no, decidieron que todo el semestre lo terminen en línea y ya para el siguiente, pues lo más probable que sea que ya regrese en presencial. Le doy gracias a Dios por ello, le doy gracias a Dios porque hablé con mi mamá, porque está bien, porque pues nos permitió igual el martes va a celebrar aquí en el mundo el Día de las Mamás, porque me dio la oportunidad de ser madre, de tener dos hijos que están creciendo, han crecido en su camino, y pues yo los pongo en sus manos todos los días para que ellos no se aparten y sigan en su camino, y le doy gracias a Dios por dos oraciones que tenía en su presencia, y pues está contestando, y le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios, hermana Pati. ¿Alguien más tiene acción de gracias? Sí, Mila. Mila. Pues nuevamente yo quiero agradecer la invitación el día de hoy porque es una oportunidad de conocer más de la palabra de Dios, pero sobre todo porque esta semana he estado pensando mucho en lo que Lupita me transmitió hoy con Éxodo. No de la manera que viene en Éxodo, pero sí he estado pensando mucho que tengo que esforzarme más por desarrollar mis habilidades, las que conozco y las que todavía no. Pero he estado pensando mucho, así con mucho ahínco, cómo puedo superar todas esos miedos a crecer. Y hoy Lupita me sorprendió porque pues, Dios es grande, o sea, las cosas llegan de una manera tan inesperada que pues doy gracias a Dios. Gracias a Dios, Mila. Pues Dios Gracias. tiene un propósito para cada uno de nosotros, y sin lugar a duda, digo, por sus palabras, imagino que Lupita tocó precisamente lo que estaba viviendo, ¿verdad? Sí. Pues nada es por casualidad, Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Hermana Silvia. Sí, hermanas, buenas noches. Yo también le doy muchas gracias a Dios porque estamos bien, nos da la vida y no nos ha faltado nada. Y le doy muchas gracias a Dios porque pues nos ha cuidado en el camino y nos trajo con bien de Ciudad Victoria. Y también le doy muchas gracias por mi esposo porque él es el que le ayuda para manejar. Y pues todo eso, ¿verdad? Le agradezco mucho a Dios. Y también le doy la bienvenida a Mila.
Gracias. Qué bueno que esté aquí. También la hermana Clarita, hermana Patti, bueno, todas las que ya estamos en virtual. Y pues, hermana Angelita no la veo, pero ahí está también. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, hermana. Hermana, gracias a Dios porque los trajo con bien, ¿verdad? Pues, ¿alguien más? Clarita. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A todas. Yo le quiero dar gracias a Dios también por el cuidado que tiene para con nosotros. También le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan una vez más de poderme conectar con ustedes, porque el Señor me sigue hablando a través de su palabra de una y de otra manera. Doy gracias a Dios por ello. Y también porque, pues, Él está en muchas situaciones en nuestras vidas y doy gracias a Dios porque Él nos muestra que siempre está pendiente de nosotros y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él responde y siempre lo hace por medio de su palabra. Por eso quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios, Clarita. Gracias. Faltan las hermanas que no tienen encendida su cámara, si gustan hablar solamente y alguna gratitud. Marilu. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque ayer le entregaron el diagnóstico a mi papá, del tumor, pues no le van a hacer cirugía, sino solo tratamiento y gracias a Dios por ello. Ahora sí que comida más que vegetariana, se tiene que cuidar de carnes rojas, de lácteos, de todos sus derivados y gracias a Dios porque él va a tener que comprender esta nueva etapa en su vida y que sea para glorificar a Dios. Gracias, hermana. Gracias a Dios, Marilu, que no va a ser una operación, ¿verdad? Sino con cambios alimenticios y pues hay que estar orando por esa parte, que sea el tratamiento indicado para tu papá. Sí, gracias. Hermana Marichuy o hermana María de los Ángeles, ¿tendrán alguna acción de gracias? Pues ya le piqué. Ya está, ya se silenció otra vez. Ahí está, hermana, se silencia. No se escucha, hermana. Le falta el micrófono. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Pues yo le doy gracias a Dios por la salud, por la vida, por sus cuidados que tiene para con mi familia. Y pues gracias a Dios también porque ayer me puse muy enferma, pero gracias a Dios hoy amanecí mejor y agradecerle porque me permite estar con ustedes en esta reunión. Gracias a Dios, hermana. ¿De qué se puso enferma, hermana? ¿La Me presión? dio vómito, hermana, y pues los demás ya no se los quiero decir. Infección, hermana. Una infección. Sí, hermano. Sí, me dio infección. Ahorita con los calores todo el alimento se descompone muy rápido. Hay Sí. que tener cuidado, ¿verdad? Okay. Hermana María de los Ángeles, ¿tendrá acción de gracias, hermana? Hermana, ¿me escuchó? Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta reunión pues, para aprender, para edificarnos en su palabra. Y doy gracias a Dios por la atención que me están dando en el ICE. Me habían dado una receta, esa receta cubre para 3 meses y me dijo la señorita, si usted obviamente se recoge la primera, me dice, pero si recoge la segunda, entonces automáticamente ya no se le da la tercera. Y vi que se me pasó la fecha y dije, Dios, pero hablé por teléfono y fui, que me dijeron, vaya sin problema y recójala. Es un que para mis ojos en los párpados que ese gelecito pequeñito cuesta 1,000 pesos y la verdad que no lo puedo comprar. Y gracias a Dios porque me lo dieron. Hoy también me hicieron estudios de sangre y doy gracias a Dios por la atención que me han estado dando. Doy gracias a Dios
la provisión diaria, porque a mis hijos hasta hoy les ha provisto de trabajo y pues nosotros, por ellos, gracias a Dios. Y bienvenida, hermana Pernila. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana María de los Ángeles, que ha sido atendida. Pues yo también le doy gracias a Dios por lo bueno que es para con nosotros, ¿verdad? También por la bendición de ser mamá, aunque no me tocó el domingo estar ahí en, en la oración, hermanas. Doy gracias a Dios por poder, por el tener la bendición, ¿verdad?, de ser mamá, porque pues hasta el día de hoy, dentro de lo que cabe, pues mis hijos están con salud, con bien, y pues ahí vamos, ¿verdad, hermana?, en el crecimiento de ellos, en la labor que me corresponde como mamá. Pues doy gracias a Dios por eso, hermanas. Hermana Liz, creo que yo fui la culpable de eso porque no fui a llamarla, hermana, pero como dicen los niños, se me bota la canica, ya hay cosas que se me olvidan de un momento a otro, y me decía Lupita, de todas maneras, dice, siempre se olvidan de nosotras. Dice, estamos allá arriba, pero siempre pasa esto, pasa lo otro, y se olvidan de nosotras. Y entonces, Pero está bien, nosotros estamos en nuestro ministerio. Estamos ocupadas en las cosas de Dios. Sí, yo no me di cuenta hasta que puso Marilú las imágenes, entonces en realidad yo no me di cuenta. Yo no estuve con mi mamá tampoco, pero estuve con mis hijos espirituales, ahí celebré. Sí, hermana. El domingo se desquitan, es día del maestro, ahora sí tienen que bajar. Nos toca doble, Lupita. Sí, no, doble, a mí nomás uno. Sí, hermana, una disculpa muy grande. Dios sabe que no es mala intención, que no, pues simplemente ya se me borra el cassette, hermana, muy seguido, y pues le ofrezco de todo corazón una disculpa. Hermana, no se preocupe. Sí, Mila, ¿quería hablar? No. ¿No? Ok. Me estoy acomodando los lentes que no entienden, se tuercen. Hermana Patti, ¿nos apoyaría orando por estas gratitudes, por favor? Sí, claro que sí. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos nuevamente ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por todas las bendiciones que derramas, Señor, sobre todas y cada una de nosotras, sobre nuestra familia, Señor, porque tú tienes grande misericordia, Señor, de nosotros, de nuestra familia, como ya dije, porque nos provees, porque nos sustentas con tu diestra poderosa, Señor. Te doy gracias por todas tus bendiciones, gracias porque escuchas nuestras oraciones, porque permites que nuestra familia esté mejorando en su salud, porque pues en tus manos, Señor, estamos todos, Señor. Te doy gracias por todas tus bendiciones, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues es el tiempo de la lectura, hermanas. Vamos a situarnos ahí en Éxodo capítulo 4. Y nuestra lectura va a ser en el del versículo 1 al 9. Espero que todas estén ya ahí en la lectura. Y pues como ya es de costumbre, hermanas, me voy a permitir el leerlo. La palabra de Dios dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no creerían ni oirían mi voz, porque dirían: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra.
y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomará del río, y se harán sangre en la tierra. Voy a dejar el tiempo a mi esposo, es el tiempo de la enseñanza, hermanas. Perdón. Bien, hermanas, vamos a iniciar este estudio del libro de Éxodo en el capítulo 4, haciendo una remembranza de lo anterior, pero antes de ello quisiéramos interactuar un poco con ustedes. Algo importante dentro de lo que viene siendo este estudio es poder ubicarnos dentro de este contexto de lo que Dios ha ido trabajando en la vida de Moisés. Lo que corresponde ver el día de hoy es la comisión que Dios le dio a Moisés. Esa comisión de Dios a Moisés requiere obediencia. El propósito de esta lección del día de hoy, estos 9 versículos que hemos leído, es poder saber que cada cristiano posee virtudes, por un lado, pero por otro, debilidades que requieren ser identificadas y reconocerse. De la misma manera, necesitamos saber que en la Biblia existieron hombres, existieron personajes con las mismas condiciones de nosotros, seres humanos comunes y corrientes, expuestos a diferentes factores, tanto externos como internos, que nos hacen ver que somos vulnerables. Pero también cómo pudieron con la ayuda de Dios vencer cada debilidad, y nos dejaron una oportunidad de saber que también nosotros podemos vencer, y necesitamos también avanzar en la lucha que tenemos día a día con este mundo. Entendemos que el mundo en el cual usted y yo vivimos no es un mundo fácil, no es un mundo sencillo, no es un mundo, como muchos dicen, color de rosa, ¿no es así? O sea, es un mundo complicado, es un mundo difícil en el cual, sobre todo, sabemos que el sistema que gobierna es un sistema corrompido. Y agregamos, corrompido quiere decir alejado de las leyes divinas. Y a veces eso puede ejercer influencia en nosotros, ¿sí? El mundo, la sociedad en la cual nos desarrollamos genera
situaciones de influencia negativa en nuestras vidas y a veces nos arrastra dentro de esa negatividad, dentro de esa toxicidad, dentro de esa manera de vivir que no es conforme o que no debe ser conforme, más bien que no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a lo que nosotros entendemos en la Biblia, al príncipe de la potestad del aire. El enemigo que ahora opera, dice la Biblia, ahí en Efesios 2, que opera en los hijos de desobediencia. Pero para poder iniciar, les quisiera preguntar si ustedes pueden identificar en sí mismas cuáles son sus fortalezas. ¿Quién me diría cuáles son sus fortalezas? Es decir, sus dones, sus talentos, que ustedes pueden decir, yo soy bueno en esto. No estamos hablando de adulación ni tampoco de orgullo en este momento, sino lo que podemos nosotros desarrollar y que Dios nos ha dado, ya sea como un talento, habilidad natural o quizás como un don. ¿Usted sabe cuáles son sus fortalezas que Dios le ha brindado? Porque todo viene de Dios. ¿Quién quisiera, bueno, añado, no solamente sus fortalezas, sino también su debilidad o sus debilidades, ¿sí? ¿Quién quisiera reconocer y sincerarse para que nos ayude con respecto a lo que viene siendo este tema? Porque es algo importante poder aplicarlo en nuestra vida. La palabra de Dios no solamente sabemos que es conocimiento, sino también es aplicación, y a veces la aplicación cuesta reconocerla, pero es importante hacerlo. ¿Quién dice yo? Va a pasar como el maestro. A ver, el maestro le va a decir y va a señalar a fulanito o a sutanito. A ver, díganme, ¿cómo quieren? Adelante, hermana Lolita. Bueno, yo creo que mi fortaleza, pues es que creo en Dios y le creo a Dios. Todo lo que el Señor dice, todo lo creo. Y no sé cómo llamarle, habilidad o don, o no sé, es que se me facilita mucho compartir la palabra de Dios. El martes estuvimos en casa de mi hijo Luis y salimos por ahí cerquita a comprar no sé qué. Y entonces, el martes o el miércoles, no recuerdo. Y entonces ahí hay un lugar que vende verdura y pues voy seguido. Y entonces les canté las mañanitas cristianas. Y aquí enfrente de donde vivo están vendiendo una señora tamales y atole y antes de irnos a casa de mi hijo, eso sí fue el día 10, estaba la señora que vende y otra señora y pues también les compartí un poquito y les canté las mañanitas cristianas. Yo me he puesto a testificar en el seguro, en el mercado de la Cruz, en muchos lados, hermanos, comparto la palabra de Dios. No sé si es mi don o es habilidad. Gracias, hermana. Y faltó, por otro lado, ¿cuál es lo que usted considera que puede ser vulnerable? O sea, alguna debilidad que usted tenga. Bueno, mi debilidad es que a veces no llevo la lectura diariamente y también batallo, hermanos, mi memoria no me ayuda ya y hay muchas cosas que se me olvidan. Pero pues sí le agradezco mucho a Dios que cuando comparto, pues me acuerdo de los versículos, pero hay veces que no los recuerdo y entonces tengo que compartir otros. Hoy salí a comprar verdura
y les he platicado ya de una señora que siempre está, parece que está presa, agarrada de las rejas, encerrada con llave. Y entonces hoy pasé por ahí, ya la felicité por el Día de la Madre, ya le canté también, ya la invité a que leyera este libro de Josué y todo. Y pues hay veces que sí, hermanos, me falla mucho la memoria y hay veces que sí recuerdo, pero cuando me falla pensaba decir X versículo y se me olvida y entonces ya lo cambio por otro que sea paralelo a lo que quería decir, ¿no? Gracias, hermana. Muchas gracias por abrir su corazón y reconocer, ¿verdad? Alguien más, una persona más, una hermana más. ¿Quién dice yo? Yo, si quiere. Adelante, hermana Pati. Bueno, yo pienso que una de mis dones o de mis habilidades sería que soy muy paciente, hermano. Tengo mucha paciencia, el que también sé escuchar, el que sé ser sujeta. Y mi debilidad, la más grande es que, al contrario de mi suegra, a mí se me dificulta hablar, expresar, y a veces, y sobre todo en el momento, porque ya después que pasa alguna cosa y digo, ay, le hubiera dicho esto, le hubiera contestado así, hubiera hecho esto, le hubiera contestado de esta manera, pero ya hasta después, en el momento, no sé reaccionar en muchas situaciones. Entonces creo que esa es mi mayor debilidad. Digo, al contrario de mi suegra, que ella habla mucho, a mí se me dificulta el expresar y el reaccionar correctamente al momento. Gracias, hermana. Gracias. Gracias por sincerarse también. Hermana Clarita, adelante. Por ahí la noté animada. ¿Puedo participar? Adelante, hermana. Pues yo creo que una de mis debilidades es que soy impaciente. A veces me gusta que las cosas se hagan bien hechas y cuando no lo hacen yo me desespero o bueno, en este caso pues yo lo veo con mis hijos. Pues una fortaleza en este momento que tengo es que hemos estado continuamente memorizando la palabra y el Señor nos va abriendo esa capacidad cada vez más para memorizar y considero que esa es una fortaleza porque cuando escucho una enseñanza el Señor acomoda eso que memoricé en algún momento y lo aplica a mi vida. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermanas, por su participación. Si se dan cuenta, todos somos diferentes, gracias a Dios, ¿sí? Somos especiales, somos únicos, pero dentro de esa particularidad, todos tenemos tanto fortalezas como debilidades. Si ustedes recuerdan al mismo apóstol Pablo, cuando decía él, bástate mi gracia, ¿se acuerdan? Ese pasaje. Bástate mi gracia porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en la Se debilidad. perfecciona en la debilidad, ¿sí? Y después da gracias a Dios, ¿verdad? Por tanto de buena gana. Comienza a alabar a Dios porque realmente así somos, ¿sí? El apóstol Pablo, una de las cosas que tenía es que él poseía una gama diversa de dones espirituales y de talentos naturales que Dios había proporcionádole durante su vida, ¿no? Y los desarrollaba de una manera impresionante, pero tenía debilidades propias de un ser humano finito, limitado y vulnerable como usted y como yo. Bien, esto es lo mismo que sucede en el personaje que estamos desarrollando dentro del Éxodo, llamado Moisés. Un hombre que durante las diferentes etapas que Dios le permitió vivir, en esta especialmente, él sintió temor, sintió conflictos internos,
para poder desarrollar el plan divino. A veces usted y yo nos rehusamos o nos resistimos o no sé qué pasa en nuestra vida que no avanzamos. Algo nos impide avanzar en nuestra vida que agrada a Dios, es decir, la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos creemos más en que no vamos a poder superar las barreras que tenemos enfrente o los enemigos que se ponen enfrente porque no nos creemos capaces de poder sobrepasarlos o eludirlos y con esto avanzar. ¿No le ha pasado a usted eso en su vida? Yo creo que muchas veces. Yo me he sentido a veces así. Me he sentido vulnerable, me he sentido frustrado por muchas cosas alrededor de mí que he querido realizar, pero que por X o Y situaciones, incluso a veces estrategias del enemigo que pone en nuestra vida, que nos hace sentirnos sin una identidad con el Señor. Esto es lo que estamos viendo en la vida de Moisés. Y eso es algo que quizás hoy podamos nosotros identificar en nuestra vida con esta lectura. Dios ha diseñado un plan para vivir nuestra vida con éxito y felicidad. Eso que no nos quepa la menor duda, hermanas. ¿Sí? Dios no patrocina fracasos en nuestra vida. Jamás lo ha hecho porque Él es perfecto en todo lo que hace y lo que traza para la vida de usted y la mía. Sin embargo, la falta de confianza, la falta de proceder por X factores, sobre todo la confianza en sus promesas, ha hecho que nuestra vida se vuelva a veces sin un rumbo, sin sentido, y a veces también dirigida por el materialismo, por los malos hábitos, y con ello el fracaso de todo lo que emprendemos. No es que Dios falle, no es que Dios ignore todo lo que existe alrededor, porque dice la Biblia que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, Él no patrocina fracasos. El problema está en mí. El problema soy yo. El problema es la perspectiva que a veces dejo de ver o de visualizar en cuanto al panorama que Dios tiene, porque a veces la visión que yo tengo es completamente diferente a la que Dios tiene. Eso es lo que sucedía, hermanos, hermanas, en la vida de Moisés. Hemos seguido la vida de Moisés hasta el punto en el cual ya Dios se ha revelado sobrenaturalmente a este hombre. Ha manifestado su plan de liberación de su pueblo a través de un líder. Dios llamó a Moisés para cumplir su plan. No hay otro. El plan de Dios es perfecto y se debe llevar a cabo, cueste lo que cueste, venga lo que venga, pase lo que pase. Y aquí es donde el problema sucede en nosotros. ¿Somos realmente los instrumentos dignos para poder llevar a cabo el plan supremo de Dios en el mundo, en la familia, en nuestra sociedad? Dios llamó a Moisés para cumplir su plan. Se identificó con él como el yo soy el que soy. ¿No es así? Además, advirtió que no sería fácil el éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel del yugo egipcio. ¿Habría resistencia? Sí, principalmente por la autoridad que gobernaba en ese lugar. No era fácil poder pensar en esa situación de poder salir de una forma o de una manera fácil. Pero finalmente se cumpliría todo propósito divino. Sin embargo, también de parte de los hijos de Dios existe cierto temor de avanzar
confiando en únicamente la palabra de Dios. Eso es algo que hoy debemos de poner como un punto de importancia. A veces creemos en Dios, pero no le creemos a su palabra, ¿sí? No creemos la palabra escrita y poderosa de Dios que promete y cumple. No somos capaces de ejercer esa fe hasta que vemos las cosas. Y eso es lo que estaba sucediendo también con Moisés. Hay factores, hermanas, que impiden el estar plenamente convencidos que los planes divinos se cumplirán en nuestras vidas. Y esto es lo que experimentó Moisés en esta etapa especial de su vida, en la cual, creo, era la más importante. No porque las anteriores etapas, es decir, estando en Egipto o estando en el desierto, no fueran importantes. Sí fueron importantes en cuanto a una capacitación, como ya lo hemos visto, ¿sí? En cuanto a un entrenamiento, sí, también. Pero ¿para qué? Para desarrollar en la última etapa de la vida de Moisés, lo más importante, el plan divino de liberación del pueblo de Israel para encaminarlo a la tierra prometida. Esto es lo que experimentó Moisés en esta etapa, en el que la inseguridad, la incredulidad, el temor, la vulnerabilidad, las debilidades y muchas otras cosas aún no le permitían avanzar de una manera firme, de una manera decidida en el plan que Dios ya había trazado en este líder inicial de Israel. Vamos a ver la primera parte donde Dios le da a Moisés señales. Le tuvo que dar señales para confirmar el llamado, el liderazgo, su ministerio. Moisés pregunta, vamos a ver el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, dice la palabra de Dios, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Esta es, hermanos, no sé si llamarle así, pero es la primera excusa que puso Moisés dentro del plan que Dios ya había trazado para él y para el pueblo de Israel. Estamos hablando que dijo él, he aquí que ellos no me creerán. Recordemos a Moisés preguntar primeramente allí en Éxodo capítulo 3 versículo 11. Él preguntó lo siguiente, recuérdenlo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Sí? Él dijo, ¿quién soy yo? Esta era una pregunta en la cual él no sabía ni siquiera quién era. ¿Sí? No sabía si era aquel príncipe de Egipto que había sido adoptado por la princesa, hija del faraón, o no sabía si era aquel desarrollador de ganado, aquel pastor en medio del desierto de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Por qué? Porque en este momento se sentía sin identidad. Aún no había comprendido el propósito de Dios para su vida. No entendía su llamado. Y Dios respondió a esta pregunta más que adecuadamente, diciéndole, yo estaré contigo. ¿Sí? En Éxodo 14 le dijo también, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y esto podemos nosotros observar y recordar que no era importante saber quién era Moisés, es decir, el receptor del mensaje divino, sino de quién procede el mensaje y el plan. ¿De quién era? Por supuesto,
del yo soy, del gran yo soy, del Dios eterno, del Dios que permanece para siempre, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Moisés demostró incredulidad en lugar de una búsqueda sincera de Dios. Son aspectos, hermanos, que a veces se nos olvidan, pero ¿saben qué? A veces regularmente o recurrentemente nos pasa lo de Moisés ante la situación que viene. Yo pienso que Moisés, ante la encomienda que Dios le estaba dando, se estaba echando para atrás. No quería asumir las responsabilidades. ¿Cuántas veces nosotros no queremos asumir nuestras responsabilidades como hijos de Dios, por ejemplo? ¿Sí? No queremos asumir nuestra responsabilidad como padres, como esposos, como trabajadores o en muchas otras áreas de nuestra vida. No lo queremos hacer porque tenemos miedo de afrontar dificultades. Pero eso no es avanzar. Las dificultades se van a presentar, quiera el ser humano o no lo quiera. Lo quiera usted o no, las dificultades van a venir. ¿O acaso el Señor Jesucristo, estando en este mundo, estando desarrollando su ministerio, no tuvo dificultades? ¿No tuvo tentaciones? ¿No tuvo peligros? ¿No estuvo expuesto a tentaciones, pruebas y dificultades? Él mismo nos dijo: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. No nos evita eso, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Eso es lo mismo que Dios le dijo a Moisés en momentos de crisis espirituales, en momentos quizás de impases o estancamientos espirituales. Y es lo que nosotros tenemos que considerar. Bueno, yo como ser humano soy vulnerable. Como ser humano es cierto, tengo ciertas debilidades. Como ser humano hay muchas cosas en mi vida que yo quisiera desarrollar y que las veo en otros hermanos, en otras personas, y yo quisiera hacerlas, pero no las tengo. Esos son temores y barreras que nos impiden avanzar en nuestra vida cristiana. Pero Dios nos ha dado, hermanos, dones y talentos a desarrollar para servir, razón por la cual no los utilizamos por temor, no los utilizamos por el qué dirán, no los utilizamos por la crítica y por tal motivo no avanzamos. Sin embargo, Dios siempre nos ha dicho a través de su palabra que lo que Dios nos ha dado lo tenemos que desarrollar, si no, nos lo puede quitar, ¿sí? Nos hace a un lado, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer en base a lo que Él sí nos ha dado. Nos preocupamos más por lo que no tenemos que por lo que Dios nos ha dado. Esto es la enseñanza del día de hoy. Avancemos, por favor, al versículo 2. ¿Quieres ayudarnos con el versículo 2, por favor? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Hasta el 5, por favor. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió la mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escuchemos el versículo 1 una vez más. Dice lo siguiente, hermanos. Entonces el versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Pregúntense eso. ¿Qué es esto que tienes en tu mano?
Y él respondió, ¿qué respondió? Una vara. Él dijo, una vara. Yo no sé cuál fue o cómo fue más bien, cómo fue la respuesta de Moisés, ¿sí? Porque al final de cuentas fue una respuesta lógica, ¿sí? Fue una respuesta lógica, pero la respuesta, hermanas, iba más allá de la lógica. A veces tenemos muchas cosas que realizamos usted y yo, que hacemos de una manera automática, ¿no es así? De una manera mecánica, que ya la tenemos estudiada, que ya la tenemos analizada, que ya la tenemos quizás memorizada y que la podemos hacer a veces ya sin pensar, lo hacemos en automático, ¿no es así? Por ejemplo, quienes tenemos la experiencia de manejar algún vehículo y si es, por ejemplo, estándar, pues ya desde inicio ya sabemos cómo meter las velocidades y las metemos de una manera natural, ¿sí? Pero la pregunta del Señor va más allá. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y esto refleja un precioso principio en cuanto a Dios se refiere en cómo usa a la gente con recursos simples a la vista. Dios usó lo que Moisés tenía en ese momento en su mano. Una vara, una simple vara. ¿Tenía algún valor? ¿Tenía algún costo esta vara? No. Era una vara que quizás a lo mejor tomó de algún árbol, tal vez ya secándose, no lo sabemos, pero era una simple vara que él ya había utilizado anteriormente. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas, utilizó una vara. Y estos años que pasó atendiendo no fueron en vano, utilizando una vara. Si ustedes recuerdan el Salmo 23, dice una porción, ustedes lo conocen, tu vara y tu callado, ¿de qué? Me infundirán algo que yo necesito, algo que Dios me da, algo que Dios provee en los momentos en los cuales requerimos seguridad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esos años depositaron en la mano de Moisés una vara que él en un futuro utilizaría, ¿saben para qué? Para darle la gloria a Dios. Una simple vara. Dios no usó el cetro que estaba en la mano de Moisés cuando vivía en Egipto, tal vez, pero él sí usó la simple vara del pastor para mostrar y para demostrarle a Moisés su poder, ese poder absoluto, ese poder infinito, ese poder ilimitado en una simple vara. A Dios le gusta usar lo que tenemos en nuestras manos, hermanas. Dios usó lo que Samgar tenía en su mano en el libro de Jueces, capítulo 3, una quijada para poder dar victoria. Dios usó lo que estaba en la mano de David cuando venció a Goliat, ¿recuerdan ustedes? Una simple onda con 5 simples y sencillas y quizás insignificantes piedras. Dios usó la quijada también de un burro en la mano de Sansón. Dios usó 5 panes y 2 peces de la mano de un muchacho para alimentar una enorme multitud.
Hermana, ¿qué tiene usted en su mano? Dios quiere hacer grandes cosas con lo que usted tiene. Dios quiere usar lo que usted tiene hoy en su mano. A veces usted piensa bien, continuamos. Continuamos con el estudio. Estamos observando cómo Dios obra de la manera a veces más natural y simple. Y demuestra a través de una vara su poder. Vamos en este momento a leer. Ya leímos el versículo 2, ¿verdad? Ahora sigamos con el versículo 3. Estamos en Éxodo 4, versículo 3. Dice, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La primera instrucción fue, después de la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él haya respondido una vara como recurso insignificante a cierta vista. Dice la Biblia que se hizo culebra. Ahí vemos precisamente esta situación. Estamos viendo cómo se manifiesta el poder de Dios en este momento. Cómo una vara, una simple vara, se va a convertir en una culebra. Eso es algo, diríamos para nosotros, es algo sobrenatural, es algo increíble. Bien, con esa simple vara, hermanas, la vara de Moisés, con esa vara abriría de par en par el Mar Rojo posteriormente. Con esa simple vara golpearía una roca de la cual saldría agua. Con esa simple vara sería levantada sobre una batalla hasta que Israel ganara. Y sería llamada la vara de Dios. Esa vara se hizo una culebra, una serpiente. No solamente la vara de Moisés se convirtió en esta culebra, se convirtió en culebra real, que era lo suficientemente aterradora y que vamos a ver, no solamente que hiciera que Moisés huyera, sino que posteriormente también iba a vencer las fuerzas malignas. Dios le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahí vemos, hermanos, que salió la valentía, salió también la fe de Moisés cuando él extendió su mano para tomar la culebra, justo como Dios se lo había ordenado. Pero Dios le hizo vencer sus miedos a Moisés en ese momento. No sé a cuántas de ustedes se les ocurriría tomar una víbora, una serpiente de la cola. Díganme cuántas de ustedes lo tomarían, lo harían. Bueno, yo creo que mi esposa sí lo haría, porque en algún momento tomó un lagarto y lo agarró y yo no me atreví a agarrarlo, cuando todavía ni siquiera éramos
novios, creo. Bueno, si se dan cuenta, todo para Dios es mostrarnos su poder y darnos enseñanzas en medio de las simplezas de la vida. Todo es significativo, hermanas. Por muy simple que veamos las cosas que hay alrededor nuestro y que están a nuestro alcance porque Dios nos las ha dado, por algo Dios nos lo brinda. Dice más adelante el pasaje: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Este milagro, hermanas, haría que los hijos de Israel se dieran cuenta de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba con ellos, y que ese Dios de pactos no se había olvidado de ellos. Dios ahí estaba. Dios estaba tratando. Dios estaba trabajando con el corazón, con la actitud y con los temores de Moisés. Dios quería que fuera un líder ejemplar. ¿Y saben qué? ¿Ustedes creen que lo haya logrado Dios o no? Sí. Dios cumplirá su propósito en nosotros, como lo cumplió con Moisés. Amén. A pesar de sus debilidades. Dios no ve, hermanos, nuestras debilidades, ve nuestras fortalezas. Potencialmente nos ve hacia adelante. Si usted recuerda, aquel Pedro, aquel Juan, aquel Jacobo, hijos de Zebedeo, eran simples pescadores, ¿sí? Gente de trabajo, gente ruda. Pero ¿cómo Dios utilizó a esos varones, a esos hombres, para ser verdaderos siervos de Dios y desarrollar ese ministerio que hasta el día de hoy sigue en pie, el ministerio del cristiano o del cristianismo verdadero? ¿Sí? Dice la Biblia que eran hombres sin letras y del vulgo, así los consideraban, pero Dios los utilizó poderosamente. Leamos ahora los versículos 6 al 9. Los versículos 6 al 9 dice la palabra de Dios. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba, dice aquí, leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni te obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Las dos primeras señales, hermanos, tanto la señal de la serpiente o la culebra como la de esta mano, eran y tenían que ver con una transformación. Algo bueno y de buen uso, una vara o una mano, fue hecho en algo maligno,
¿sí? La vara se hizo una culebra y en la mano, esa mano, salió leprosa. Y significativamente fueron transformadas a su estado original. Había un mensaje, había una enseñanza en estas dos primeras señales. En la primera dijo Moisés: si me obedeces, tus enemigos se debilitarán. En la segunda señal dijo Moisés: si me obedeces, tu contaminación puede ser limpiada. Dudas en cualquiera de estas áreas le estorbaban a Moisés. Y antes de que esas señales le hablaran a los demás, ellas le tenían que hablar primeramente a Moisés. Este es el patrón que utiliza Dios a sus líderes, a usted y a mí. Pero también nos habla de aquellas aguas que iba a tomar Moisés del río y que se iban a hacer sangre. La tercera señal era una señal de juicio, ya no era de transformación, sino de juicio. Aguas limpias y puras fueron hechas sucias y sangrientas, malolientes a través del trabajo de Dios, y éstas no volvieron a su estado original, como las anteriores. Esto muestra que si los milagros de transformación no cambiaban el corazón de la gente, entonces quizás la señal del juicio lo haría. Y así fue posteriormente cuando vayamos a estudiar las plagas. Si aún no creyere en estas dos señales ni oyeren tu voz, le dijo Dios a Moisés, muestra que la señal del juicio solamente se mostraba cuando iba a persistir la incredulidad a pesar de los milagros de transformación mostrados en ellos. Hermanas, Dios estaba resuelto a demostrar a Moisés que estaría con él y que le daría los recursos suficientes para poder manifestar su poder a través de aquel hombre que aún quizás no tenía convicción suficiente de ser un instrumento escogido de Dios para dar la libertad a Israel, pero aún en sus debilidades, él ejerció fe y obedeció. Ojalá que nos identifiquemos, ¿sí?, quizás con las debilidades de Moisés, pero también ejerzamos fe como Moisés para dar los pasos suficientes de obediencia que necesita nuestra vida para poder tener una firmeza espiritual y vivir la vida cristiana que a Él le agrada, confiando en sus promesas, hermanas. Ojalá que este pequeño segmento del capítulo 4, de los versículos 1 al 9, usted lo repase y los analice aplicándolos a su vida personal. Y ore a Dios diciéndole, Señor, ayúdame a identificar qué es lo que tengo en mi mano, que tú me has dado, y que yo sé que utilizándolo será para tu gloria. Yo quiero ser ese instrumento para poder servir a los demás a pesar de mis temores, a pesar de mis debilidades, a pesar de muchas cosas que yo tengo alrededor que no me permiten avanzar, pero yo lo quiero hacer en el poder de tu gracia. La Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que sigamos adelante porque Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. ¿No es así? Pues debemos afrontar la vida con valentía. Tuvo que enseñarle Dios a Moisés a ejercer fe, a mostrar valentía,
y seguir adelante. El propósito se tenía que cumplir. ¿Qué aprendemos? No importa quién seas en ti mismo, sino lo que seas en Dios. Tu identidad con Cristo siempre será lo más importante. Aunque creas que no tienes nada, piensa en lo que Dios ha puesto en tus manos. A veces son los hijos, son los talentos, son los dones y habilidades para hacer grandes cosas. La convicción nos hace avanzar a pesar de nuestras debilidades y temores. Dios ya ha mostrado su amor y poder en Cristo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Somos más que vencedores, somos herederos, somos santos, somos elegidos, somos libres, somos testigos, somos embajadores. ¿Y qué más queremos? Teniendo a Cristo lo tenemos todo. ¿Qué nos impide avanzar y crecer y ser de bendición en nuestra vida cristiana? Que Dios les bendiga, hermanas. Pasamos a un tiempo de experiencias, de testimonios, de conclusiones, y les dejo el tiempo a ustedes, hermanas, en este momento. ¿Qué aprendí? ¿Qué aplico de esta pequeña, sencilla, pero significativa enseñanza en la vida de Moisés? Sí, adelante, Mila. Bueno, ya había pensado en esto antes, pero lo que aprendí hoy es que todos tenemos, bueno, dones y debilidades, pero que muchas veces es un poco más fuerte la inseguridad, la falta de fe o el miedo que no nos deja encontrar esas fortalezas que Dios nos ha dado para obrar según sus designios. Entonces, que tenemos que buscar en nuestro corazón, por medio de Dios, todas esas fortalezas, todos esos dones que Él nos ha dado y desarrollarlos para, pues, para alabar a Dios de esa manera. Darle gracia divina a Dios. Cierto. Muchas gracias. Muy importante. Gracias. ¿Alguien más, hermanas? Sí, hermana Clarita. Pues aquí lo que yo aprendo es que es una realidad que Dios ya tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros, aunque muchas veces nuestras indecisiones o nuestra falta de fe o al ver las circunstancias son situaciones que nos mueven, pero se nos olvida que el que hace la obra en nosotros es Dios. Dice ahí en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no depende de nosotros, depende de Dios. Y sí es importante que podamos ejercer fe, dice también ahí en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios en serio, que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y sí, pues a veces las circunstancias nos llevan a quitar la vista del Señor. Y bueno, aquí esta enseñanza pues me muestra cómo el plan que Dios tiene es perfecto, y aun cuando muchas veces uno puede verse insignificante o decir, pues yo no tengo nada que ofrecerle, Dios nos muestra cómo Él de la nada hace las cosas, y así como con Moisés una simple vara la usó para grandes cosas en su vida, Dios nos puede hacer un instrumento útil en sus manos. Gracias, hermano. ¿Quién más, hermanas? No te escuchas, hermana Lupita. Les comentaba que yo aprendo que, o reflexiono que
Todo depende de Dios. La Se cortó, ahorita regresa, yo creo, nuestra hermana, se le fue la señal. Mientras esperamos, ¿alguien más que quiera participar con confianza? Sí, hermana Silvia. Bueno, también yo, esta enseñanza, pues también me hace reflexionar, como usted dice, ¿no? Que debo de dejar atrás el miedo o la inseguridad o o qué palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras tengo que decirle a las personas? Pero me he dado cuenta que al hablar, las palabras salen, ¿sí? Pero esas palabras los pone Dios a cada una de nosotras en nuestros labios, ¿sí? Y se suelta uno hablando, y es porque Dios está con nosotros, porque Dios quiere que esa persona escuche pues la palabra de Dios y que sea salva. Creo que es lo único que quiere nuestro Dios, ¿verdad? Que ganemos almas y que como aquí Moisés, ¿no? Que con esta vara se convirtió en culebra y pues dice aquí que y Moisés huía de ella, al momento sintió ese miedo, pero otra vez le dice Jehová que otra vez le agarrara a la culebra de la cola y al agarrarla, la culebra se convirtió otra vez en vara. Y, y así es, bueno, así pasa con nosotros, ¿verdad? Al momento, pues yo, por ejemplo, al momento pienso, ¿y qué voy a decir? Pero Dios es el que va a hablar en mí, ¿sí? Dios es el que va a poner palabras en mis labios para hablar y ya tenemos esa seguridad y seguimos adelante como lo hace la hermana Lolita. Amén. Sí, para mí es un ejemplo. Gracias, hermana. Con ella. Gracias, hermana Silvia. Adelante, hermana Lupita. Gracias, hermana Silvia, perdón. Adelante, hermana Lupita, también nos quedamos a medias, por favor. Sí, ¿ya me escuchan? ¿Sí? No, lo que yo reflexionaba es que, pues sí, Moisés tenía la vara porque había sido pastor, porque la sabía usar, pero la vara es algo que Dios creó, el que Moisés estuviera en el desierto con las ovejas es algo que Dios había permitido, el que tuviera una mano, el que pudiera sacar la sana, es algo. Entonces, sí tenemos algo nosotros que ofrecerle, pero todo depende de Dios, entonces Él está en control de toda la situación. No es más que poner al servicio todo lo que Él, a su servicio todo lo que Él nos da. Cierto, hermana. Absolutamente de acuerdo. Gracias. Al contrario. Hermana Olga María, bienvenida, hermana. Ya no le pude dar la bienvenida porque ya habíamos empezado, pero si tiene algo que comentar, hermana. Buenas noches, hermanos. Pues también agradecida con el Señor por haber escuchado su palabra a través de su siervo. Pues sí, la exhortación a que me gustó cuando yo empecé a oírlo, me gustó la frase que dijo, que Él no patrocina fracasos en nuestra vida. Y es cierto, hermano. Yo creo que todas tenemos potencial. Depende de nosotras dejarnos usar por Él para que Dios se glorifique de nuestras vidas. De lo poco o de lo mucho que hagamos, siempre lo pongamos a Él en primer lugar y como decía la hermana Lolita, las palabras Dios las va dando, el Espíritu Santo va obrando cuando uno testifica y después ya cuando reaccionas, ¿cómo es posible que puedo decir tantas cosas? Es el Espíritu Santo el que obra. Si uno lo deja obrar, Él obrará en la vida y Él trabajará para salvación en las almas. Gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Gracias a Dios por su enseñanza. De gran bendición para mi vida también. Amén. Gracias. De ver, hermanos.
Igualmente, hermana. Ya no tiene alguien más, yo estoy esperando. ¿De alguien Sí, más? sí. Todavía. Hermana María de los Ángeles. Sí, hermano, a mí también me gusta mucho esta frase que dijo nuestro pastor, que Dios no patrocina fracasos, fracasados, fracasados, porque con el poder del Señor, pues, todo lo podemos hacer. Y solamente basta con que tengamos fe y seamos obedientes para continuar adelante, confiando que Él siempre estará con nosotros. Porque la palabra de Dios que lo débil del mundo escogió Él para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo escogió también Él para avergonzar a los sabios. Entonces, pues, ustedes saben que yo soy muy débil en mi manera de hablar, soy muy buena, pero yo sé que a pesar de esta debilidad, el Señor siempre está conmigo. Y dice el apóstol Pablo que cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Yo me siento fortalecido en el Señor. Le doy gracias a Dios. Pues yo pienso también, hermanas, que pues Dios a todos nos ha dado talentos, como lo veíamos al principio. Pues tenemos que perder el temor a nuestras inseguridades, ¿no? Más bien perder, pues sí, el miedo, porque pues esas mismas inseguridades yo creo que las pone el enemigo para que no sirvamos al Señor pues como para lo que estamos hechos, ¿no? Estamos hechos para glorificar su nombre, y pues esas inseguridades Satanás las utiliza para que no hagamos lo que nos corresponde. Pero pues confiando en el Señor y lo que hemos ido aprendiendo acerca pues, de la palabra de Dios, las historias, es solamente acordarnos. Me estaba acordando de la hermana Silvia, ahorita en la tarde me decía que estuvo aquí en casa, y me decía pues que a veces no le vienen las palabras y el hilar los pensamientos, pero pues todo está pues poner, digo, la hermana Lolita nos comenta también, a veces se me viene, perdón hermanas, a veces mis ideas son así. El conocimiento que tenemos acerca de la palabra de Dios es expresarlo a las demás personas. La hermana Lolita a veces dice que pues no, ella no se le da el compartir a los pequeñitos, pero tiene el conocimiento, hermana, tiene el conocimiento bíblico, y eso es lo que hay que compartir con los pequeñitos o con los grandes. A mí me intimidan ustedes, hermana, el hablar yo delante de las hermanas. Me siento más como pez en el agua con los pequeñitos, ¿verdad? Esa es pues ahora sí que mi debilidad son ustedes, hermana, ¿verdad? El temor pues no decir las cosas bien, pero pues como les digo, el enemigo es el que pone en nosotros estos temores, ¿verdad? Pero el conocimiento, yo creo que cada una de nosotros lo tenemos, y solamente es el compartirlo, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga por ahí? Si no es así, hermanas, la próxima reunión sería en 15 días, y pues te dejo el tiempo para una despedida en oración. Sí, agradecemos, hermanas, a cada una de ustedes la asistencia virtual, son valiosas. Gracias por disponer de este tiempo el día de hoy. Sabemos que a lo mejor pudieran utilizarlo en otras actividades, sin embargo lo dedicaron para esta
enseñanza, para escuchar el mensaje de Dios, y es algo valioso. Que Dios les bendiga. Sigamos animando a nuestras demás hermanas, porque pues diríamos, este es el tiempo especial para ustedes en muchos aspectos, y pues a veces me da tristeza por algunas que no están. Entiendo que a lo mejor no pueden. Sin embargo, lo que más me preocuparía es que si pueden y no quieren, pues a lo mejor es ahí pues una bendición que se están perdiendo, ¿no? Pero pues animemos a nuestras demás hermanas a poder estar con nosotros. Vamos a orar para poder finiquitar este tiempo y pues prepararnos para algo más, ¿sí? Gracias a Dios, Mila. Pues le esperamos, si puede conectarse en 15 días, y pues estamos para servirle cuando se le ofrezca, pues tanto Lupita como pues mi esposo o yo nos ponemos a sus órdenes, Mila. Sí. Amén. La extrañamos ya en las reuniones, ya no la vemos por ahí conectada, ¿verdad? Es que le comentaba a Lupita que, bueno, de que empezó la pandemia, antes daba clases presenciales entre semana, pero ahora la mayor parte de las clases que tengo son en línea, pero son los fines de semana. Normalmente son, tengo en las noches o los fines de semana. Entonces, el domingo tengo clases desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los sábados por la tarde, y los entre semana en las noches. Y este viernes estaba ocupado, jueves y viernes lo tenía ocupado con unas niñas, pero cambiaron a los lunes, entonces ya me quedó libre. Pero sí, pues cuando yo pueda, sí, con muchísimo gusto, con mucho gusto voy a estar con ustedes. Gracias, Mila. Gracias, gracias. Bien, vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado en el estudio de tu palabra. Que tu palabra abra nuestras mentes y despierte en nosotros, Señor, la necesidad de ti, de poder amarte más, conociéndote más, de conocer más, Señor, también al ser humano, a nosotros mismos, a través de los personajes que tú has puesto en la Biblia, en tu palabra, Señor, para que podamos nosotros identificarnos con ellos, sabiendo, Señor, que ellos, al igual que nosotros, somos débiles, vulnerables, con debilidad. Sin embargo, Señor, en ti somos fuertes. Ayúdanos a que esas fortalezas puedan desarrollarse, Señor, en el poder de tu fuerza. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe y nos conduzca siempre, Señor, a ese camino de rectitud que tú deseas, para poder, Señor, cada vez ser como tú. Bendice a cada una de mis hermanas, ayúdales en sus dificultades, ayúdales en sus tareas diarias, ayúdales, Señor, sobre todo en su vida espiritual. Sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a poder concluir de la mejor manera este día. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanas Clarita, hermana Olga María, Marilú, ya se desconectó ya. Hermana Patti, hermana Ángeles, a todas, hermana Silvia, no quiero omitir. Qué bueno que estuvo también. Que el Señor les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lili. Pastor Hugo, que el Señor le bendiga. Igualmente, hermana, que Dios le guarde. Saludos. Buenas noches.